Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. En el programa de hoy hablaremos de seguridad y de privacidad en Internet. Esto después del revuelo que ha desatado la aplicación FaceApp, que se volvió viral en Internet en el mundo entero. Pero poco después había crecientes preocupaciones sobre la privacidad de la aplicación y de la supuesta idea de que los rusos se adueñaron por completo de nuestros datos. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Este nuevo episodio se une entonces también a esas escuchas que también Google afirmó que había realizado con algunos de sus dispositivos y a la filtración de información de los usuarios a través de las redes sociales. Esto nos lleva a cuestionarnos si hacemos un uso adecuado del servicio de Internet, qué tan confiable es la red y de qué debemos cuidarnos en Internet. Vamos a ver algunos datos en el siguiente reportaje. La aplicación de moda. Millones de personas del común y hasta famosos la usan para generar risa y sorpresa, inundando las redes sociales, principalmente con retratos envejecidos digitalmente. Pero FaceApp podría ser más que una diversión inocente. Los lazos de la aplicación con Rusia han comenzado a hacer sonar las alarmas en Washington. El líder de la minoría demócrata del Senado pidió que se abra una investigación. El FBI y la Comisión Federal de Comercio deben investigar ahora los riesgos para la privacidad y la seguridad nacional porque millones de estadounidenses la han usado. Es propiedad de una compañía ubicada en Rusia y a los usuarios se les pide dar un total e irrevocable acceso a sus fotos personales y datos. Tanto preocupa el asunto que el Comité Nacional Demócrata también envió una alerta a los candidatos presidenciales del partido en 2020 para que no usen FaceApp. Expertos digitales advierten que la información recolectada podría acabar en manos no deseadas, pues tiene una política de privacidad de escasas garantías de seguridad. Un especialista consultado por France 24 advirtió de los peligros. Perdemos el control de esa foto, con lo cual puede aparecer esa foto o ser utilizada para usos que a lo mejor ni siquiera estamos imaginando ahora. Y se me ocurren muchos malos usos, pues pueden afectar nuestro derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. WirelessApp, la empresa propietaria de FaceApp y que según expertos ya cuenta con una base de rostros inmensa, ha negado que venda o comparta datos personales de usuarios con terceros. Les presento a nuestros invitados en el estudio. Está con nosotros Sandra Patricia Bonilla. Ella es especialista en seguridad informática y asesora en delitos informáticos. También está con nosotros aquí en el estudio. Se encuentra John Guerra. Él es experto en análisis y visualización de datos y también es PhD en computación, ¿es correcto? Y también se unen a esta conversación a través de Skype desde la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, Daniel Monaterski. Él es integrante del Consejo de Asesor de Global Forum on Cyber Expertise y también está con nosotros Andrés Velázquez. Él es presidente fundador de Mática en la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México también nos acompañan. Entonces vamos a comenzar con el debate y pues yo quiero comenzar preguntándole a los invitados en el estudio y pues creo que esta pregunta también va para los invitados en Buenos Aires y en México. ¿Quedamos en poder de los rusos después del furor de FaceApp? ¿Se apropiaron de todos nuestros datos, Sandra? Los datos los hemos expuesto desde hace mucho tiempo. De hecho, en el momento en el que usted ingresa a Facebook, monta una foto, ya esa foto pierde el control por completo. ¿Qué sucede con FaceApp? FaceApp es una aplicación que, si bien no es nueva, porque FaceApp ya lleva bastante tiempo, FaceApp lo que ha hecho es generar unas modificaciones importantes en las cuales ahora sí se asemeja más a la persona en su vejez. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se puede recolectar información igual que lo hace cualquier otra aplicación en su momento. Recolectan la información que puede ser manejada para el uso que quiera el propietario pues, de esa información. Nosotros damos un permiso para acceder a esa información en el momento en que yo otorgo los permisos para descargar esa aplicación en mi dispositivo móvil y le doy permiso no solamente a las fotos, sino a toda la información en general de la aplicación, del celular, perdón. Entonces, es decir, eso es algo de responsabilidad principal del usuario que hace uso de la aplicación. O sea, los que estamos siendo irresponsables somos los usuarios en el manejo de los términos de seguridad, John. Relativamente, porque pues primero para responder la primera pregunta, no, esto no lo tienen los rusos. O sea, tecnológicamente hablando, FaceApp, de la misma manera que el 90 y tanto % de las aplicaciones que vienen de este estilo,
corren sobre la nube de Amazon Web Services, y desde el punto de vista tecnológico, la capacidad de cómputo que necesitan para hacer esto corre más fácil si está en servidores de Estados Unidos. Sí. Entonces, en realidad, a menos de que estén mintiendo, la compañía sacó un anuncio donde sencillamente explicaban, esto está en Amazon, entonces no, la información nunca se ha ido para Rusia. Lo que pasa es que los dueños son de allá. Respecto a la segunda pregunta, tampoco, no es culpa de los usuarios. Si bien lo que dice Sandra es completamente cierto, o sea, nosotros aceptamos esa responsabilidad. En computación hay un tipo de cosas que generalmente no se hablan mucho, que es lo que se trata de la experiencia de usuario, que es lo mismo que ocurre cuando tú tratas de cancelar un servicio de cualquiera de estos que te cobran mensualmente. No sé si ustedes han visto, pero siempre que entras a la página para tratar de cancelarlo, tienes que dar clic como en 20 cosas, pararte en la cabeza y taparte un ojo, y al final aparece un enlacecito en blanco, mientras que un botón gigante que dice, no, quiero continuar. Eso se llama experiencia de usuario mal hecha, que es lo mismo que pasa en seguridad. También hay Black Hat User Experience, que es como seguridad donde la gente lo que hace es manipular a la gente para que tome decisiones malas, usando una mala interfaz. Entonces, los términos de referencia siempre nos los presentan en una pantallita chiquitica, en donde yo tengo que hacer scroll 25.000 veces y entonces nadie los va a leer. Entonces, también no es tanto la culpa nuestra, porque nosotros como borreguitos siempre vamos a ir a decirle aceptar. O sea, estamos siendo víctimas de manipulación a nivel masivo a través de las redes sociales. Le pregunto a Daniel en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, realmente estoy de acuerdo con mis colegas ahí en el piso. Hay que tener en cuenta que hay 13.000 aplicaciones que recopilan información personal nuestra permanentemente, así que esta es una más. Lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que aprovechar es todo el debate que ha surgido a partir de esta aplicación para poder concientizar a los ciudadanos, a todas las personas respecto de los riesgos que existen para nuestra privacidad y para nuestro futuro digital, nuestra reputación digital, como hablaba Borja también en el informe previo. Es muy importante, hoy en día con esa información se pueden generar muchísimos daños personales, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, con esa información, y FaceApp, como otras aplicaciones, tienen un derecho casi perpetuo, como dicen los términos y condiciones, para poder utilizar nuestra información de forma comercial para cualquier uso. Simplemente con fines comerciales, los usuarios pueden estar tranquilos que esto simplemente es para el fin comercial. Andrés, en México. Yo creo que cuando hablamos del tema que si es únicamente para una situación comercial, nos estamos obviando de muchas de las posibilidades, y creo que nos centramos en el hecho de uniendo todo lo que hemos estado escuchando de los demás especialistas, estamos viendo que alguien está obteniendo información. Alguien puede llegar a utilizar esa información de una buena o una mala manera. No queremos llegar a pensar que de facto lo está haciendo de mala manera. Existen unos términos y condiciones que a lo mejor ahorita platicaremos como tal. La información hoy ya no estamos hablando de que se encuentra únicamente en un país. Ahorita explicaban que podemos llegar a estar hablando de acceso transfronterizo, que la información se encuentra en diferentes países. Pero entonces la repercusión de todo esto, y uniéndolo a tu pregunta, pues sí, puede llegar a ser que lo utilicen para mal, pero también puede llegar a ser que lo estén utilizando para bien. A lo mejor están entrenando un aplicativo que requiere de muchas fotografías para poder llegar a perfeccionarse, y que esto pueda llegar a servir más adelante para tener un algoritmo que a lo mejor no nos va a afectar a nosotros directamente, va a permitir tener un beneficio más allá del comercial como normalmente lo pensaríamos, de simplemente baja alguien la aplicación y tiene los datos. Ahora, yo quiero discrepar un poquito con Sandra en cuestión de que tienen acceso a todo tu teléfono. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Dentro de las experiencias que nosotros estuvimos haciendo y investigaciones, tienen acceso a las fotografías que tú estés enviando para poder llegar a convertir, pero no encontramos que esté tocando nada del teléfono en este momento con la aplicación como está, y particularmente con las reglas y límites que tiene normalmente, en este caso iOS, o en algunos casos Android. Ok, sí, bueno, digamos que a partir de la respuesta pues, que amablemente nos ofrece Andrés, pues yo fui una de las que las descargué porque necesitaba
mirar pues hasta dónde llegaba. Y justamente el acceso, en el momento en el que uno entra a la aplicación, va a propiedades, ¿qué acceso le estoy dando? Todos los archivos. O sea, no especifica estás sobre las fotos, sino estás sobre la carpeta general de todos los archivos. Entonces, es decir, hay algunas que te dice voy a acceder a la galería y entras exclusivamente, pero en el momento en que ingresan, aparece todos los archivos. Entonces, pues digamos que si bien es posible que solamente esté accediendo a la parte de las fotos, porque evidentemente es mi insumo principal para manejar la aplicación, también es posible que yo pueda que ellos puedan tener acceso a otro tipo de información. Pero tecnológicamente hablando, lo más probable es que no, porque pues, en cantidad de tiempo que tomaría volver a subir todo esto y lo que menciona por transferencia de datos. Es cierto que uno aceptó que subieran todos, pero, y de nuevo, ellos dijeron solamente miramos esta, e incluso dijeron que cada 48 horas limpiaban todas las fotos, porque mantener esas fotos arriba vale mucho la pena. Pero la experiencia nos dice que no hay 100% garantías para los usuarios. Vemos, por ejemplo, el caso de Google, que aceptó que ha escuchado algunas conversaciones de sus usuarios a través de algunos de sus dispositivos. ¿Cómo se puede blindar entonces uno como usuario para que no tengan acceso, pero tampoco sin desaparecer de la tecnología y sin tener que dejar de hacer uso de estas aplicaciones y esto que nos está brindando precisamente la tecnología? Le pregunto a Daniel en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como siempre hablamos, el uso de la tecnología puede ser bueno o malo, en verdad no se creó para generar un daño al prójimo. Es muy importante poder determinar y utilizar el sentido común, digamos, el sentido para poder determinar los riesgos a los que podemos llegar a estar expuestos al poner información, imágenes, fotos a disposición, ya sea el solo hecho de tenerlos en el celular puede ser accedido por un tercero. Está la posibilidad y ha pasado y pasa generalmente. Entonces, determinar bien si esa información que nosotros estamos compartiendo con nuestro teléfono, con la nube o con cualquier otra persona puede llegar a generarnos algún daño en el futuro, si nos vamos a avergonzar, si puede llegar a generarnos algún daño a nivel personal, a nivel profesional. Entonces hay que pensar antes de publicar, antes de sacarnos una foto, antes de filmarnos. Andrés, tal parece que el escenario que estamos teniendo acá es que los usuarios estamos aceptando las condiciones, pero luego nos estamos haciendo las preguntas. Entonces, esto sería también el inicio de este problema, sería la experiencia del usuario, como ya lo estamos mencionando, y la forma de operar de los usuarios. ¿Cómo empezar a cambiar entonces esa mentalidad que las personas primero se pregunten en qué se están metiendo antes de aceptar y compartir información? Yo creo que es un tema de educación y es algo que ahorita lo platicaba Daniel. A final de cuentas, cuando nosotros entendemos cuáles pueden llegar a ser los riesgos inherentes a compartir esa fotografía, y bueno, he tenido la fortuna de participar en algunos foros con Daniel donde normalmente platico el hecho de que si ahorita tuviera la oportunidad de tomar una foto de mis hijos con el uniforme del colegio, afuera del colegio, pegaría esa fotografía en la ventana que da hacia la calle que todo el mundo pudiera llegar a ver, a lo mejor no lo haría, pero sí lo estamos haciendo en redes sociales. Entonces es un tema precisamente de medir esos riesgos y de que si estamos educados en qué es lo que puede llegar a suceder, pues tomar los controles o las situaciones correctas. Creo que también ya lo dijeron, ¿no? La información que se sube a Internet muchas veces es muy difícil de poder llegar a eliminar, de tal forma que entonces estamos hablando tanto para el tema de FaceApp como para el tema de Google, particularmente con sus dispositivos o incluso de otras marcas además del Google, qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, algo tan sencillo, de dónde vamos a colocar esa bocina, ese parlante inteligente dentro de la casa, puede llegar a ser algo que tenemos que planear y dejar muy claro para que no exista un riesgo. Pues quiero que miremos algunas cifras que hemos preparado aquí en France 24 para que ustedes dimensionen el tamaño del uso de las aplicaciones en las redes sociales y del Internet. Somos un total aproximadamente, estas son unas cifras aproximadas, 7.700 millones de personas en todo el planeta y unos 4.400 millones son usuarios de Internet.
existen unas 7.600 cuentas en las diferentes redes sociales y hay que tener en cuenta que hay personas que tienen más de una cuenta personal, tienen varias y que las empresas también tienen. Estas son cifras que nos da Global State of Digital para el año 2019. También otro referente a las redes sociales. Facebook, por ejemplo, tiene aproximadamente 2.271 millones de usuarios. Volvemos y les repito, hay gente que tiene más de una sola cuenta. YouTube tiene 1.900 millones de usuarios, WhatsApp tiene 1.500 millones, Facebook Messenger tiene 1.300 millones, WeChat 1.083 millones, Instagram, que es una de las más populares hoy en día, 1.000 millones, Twitter 326 millones. También son fuentes que nos da Global State of Digital en el año 2019, el año que estamos en este momento. Quiero preguntarle a Daniel en la ciudad de Buenos Aires si podemos criticar entonces a las empresas digitales, a las compañías de tecnología por las prácticas que han venido mostrando que tienen con la información que tienen de los usuarios, por las filtraciones de información, por las escuchas ilegales que han hecho algunos de sus usuarios, o si simplemente ellas están en el derecho de hacerlo. Tienen un discurso totalmente contradictorio, las aplicaciones en sus términos y condiciones, las plataformas digitales también en sus políticas de privacidad, que digan que utilizan la nube de Amazon o la de Google y no utilizan servidores en Rusia. La verdad que yo no les creo, aunque digamos sea mucho más, técnicamente sea más viable por el tema de la velocidad, de transferencia, etcétera. No hay que creer en absolutamente nada, por eso hay que utilizar el sentido común para que podamos cuidarnos, porque nadie nos va a cuidar. No podemos aceptar todo, no podemos pensar que la expectativa de privacidad nuestra ya no existe porque tenemos control absoluto y nos ven, nos filman, cada vez que pasamos por algún lugar también tienen información sobre nosotros. No hay que creer en los términos y condiciones ni en las políticas de privacidad, y lo digo siendo abogado, porque sé cómo se maneja eso. He visto que un abogado puede poner, o una persona que se encarga de esto puede poner un montón de contenido ahí, pero después como los usuarios no ven ese contenido, evidentemente después no hay manera de cuidarse y nadie te asegura que esa información sea real, que uno tenga posibilidades de derecho de acceso, de eliminar un contenido, de tener un contacto con la compañía. Realmente hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, entonces, John, Sandra, ¿en quién podemos confiar? Y sobre todo los usuarios jóvenes, ¿en quiénes pueden confiar? Porque el sentido común, en algunos casos, es el menos común de los sentidos. Entonces... Sí, porque a mí me gustaría retomar algo que Sandra mencionó desde el principio. Esto que pasó con FaceApp no es para nada nuevo. Los términos de condiciones de ellos son bastante feos, pero son iguales a los de Facebook. Entonces, las mismas fotos que nosotros estamos mandando allá son estos. Y a mí me parece fundamental. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Este tipo de llamados y este tipo de escándalos ayudan un montón. Ahorita yo creo que Sandra nos puede contar un poquito de las nuevas multas que le han colocado a Facebook y ese tipo de cosas. Pero una de las es muy importante tener sentido común, pero tampoco entrar en teorías de conspiración. O sea, yo sí le creo que están los servidores allá, porque yo conozco cómo se hacen estas aplicaciones y sé que sería mucho más costoso tenerlas en Rusia y que no valdría la pena estarla haciendo de ese momento. Y de igual manera también con los otros llamados, incluso lo que decía el experto de ayer, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de llamados tan sensacionalistas de lo que puede pasar. O sea, hoy en día de por sí ya con toda la información que nosotros estamos compartiendo, lo que uno comparte en Instagram, en Twitter, en Facebook, ya todo ese tipo de cosas las pueden estar haciendo ahí. Necesitamos más controles para que las empresas y también más regulaciones, por ejemplo en Colombia necesitamos y en Latinoamérica, más controles y cosas, seguirles el ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando en Europa. Y educación del usuario, que es uno de los puntos importantes que hemos tocado acá, Sandra. Y es un punto muy importante, dado que, por ejemplo, el sector financiero es uno de los más afectados porque sus clientes, por ejemplo, siguen cayendo en técnicas súper básicas que ya llevan mucho tiempo, pero que siguen siendo exitosas, como el phishing, y que es que te envían un correo y a través de ese correo tú entras y estás entrando a un sitio malicioso. Es un tema de cultura. Cuando tú preguntas qué hacemos, en quién creemos, pues y me adhiero a todos mis colegas, es un tema de tener claro que si yo subo algo a la red, estoy perdiendo control de ella. Es decir, si yo subo, de hecho conozco empresas que están basando sus procesos de selección en análisis de redes sociales, empresas que están dedicadas a hacer perfilación de funcionarios con base en las redes sociales. Si usted sube una foto ebrio en la parranda, no sé qué, pues claramente no lo van a contratar. Entonces es un tema de ser conscientes
hasta dónde le permito a las redes entrar a mi intimidad. El tema de OK Google, yo le digo a mi teléfono OK Google y se me activa automáticamente, ¿quieres hacer una búsqueda por voz? Entonces pues dale aquí y actívala, pero tiene unos pasos para que tú le permitas a la aplicación acceder. Entonces es un tema de, bueno, yo voy a acceder y esa información en dónde va a quedar. Hace un par de meses, digamos que tuve la oportunidad de entrar al Home de Google, porque no lo había explorado, y cuando entro veo que tiene información de 7, 8 años atrás, no solamente de las localizaciones en donde me he encontrado, sino además todas las conversaciones o las búsquedas por Google, porque a veces no es bueno ir manejando y ir conduciendo, pero a veces uno, entonces le digo a Google, búscame tal cosa, ¿sí? Y que entonces, Google graba 2 o 3 segundos antes de que uno diga lo que hay Google. Exacto. Entonces eso hace que de pronto uno no es consciente, y en el momento en que vas y miras, dices, wow, o sea, ¿qué es esta cantidad de información que estoy entregando a quién? Claro, o sea, de acuerdo a lo que está diciendo Sandra, Andrés, no sé usted qué piensa, nosotros le estamos dando completamente información todo el tiempo a los dispositivos, a través de los dispositivos a las plataformas, no solamente cuando hacemos uso de las aplicaciones, entonces. Sí, y es algo que es conocido y que no es algo tan nuevo. Creo que a mí me gustaría tratar de ir un poquito, no tan paranoico, ¿no? Y en este sentido, al escuchar a Daniel hablar precisamente de como abogado, no le creo y todo esto, yo creo que... Ya nos dejó a todos preocupados acá en el estudio, nos dejó preocupados. A todos, yo creo que a todos. Y a mí sí me gustaría el poder llegar a un punto medio, porque también uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es de que cuando hablamos de ciberseguridad muchas veces estamos hablando de cómo generar esa paranoia, de que siempre todo está mal, cuando deberíamos de ser un poco más constructivos y tratar de buscar qué es lo bueno que podemos llegar a encontrar dentro de ello, ¿no? Obviamente, estas empresas, veamos por ejemplo, estas bocinas parlantes que nos permiten llegar a hablarles y que podemos llegar a hacer cosas que no podíamos llegar a hacer antes. Es inimaginable hace algunos años que esto se pudiera llegar a dar. Obviamente, para poder llegar a mejorar la experiencia del usuario, como bien decía John, pues van a tener que escuchar esta información. Y vuelvo al punto entonces donde no podemos llegar a ser radicales, no podemos cerrar nuestras cuentas de Facebook, no podemos llegar a no tener ningún elemento tecnológico, sino que tenemos que empezar a aprender cómo utilizar esta tecnología y empezar a buscar el punto medio entre esto. Claramente en Estados Unidos, y es ya conocido, no existe ya la privacidad en muchos de los casos, pero ¿cómo nos está afectando en América Latina? En algunos países, como el caso de México, tenemos un poco más de privacidad. En el caso de Colombia, Argentina, y a lo mejor hay un poco menos, y esto particularmente es por un tema de que nosotros no tenemos un DNI o una cédula de identidad única, y que son estos paradigmas que pueden llegar a permitir que tengamos diferentes situaciones según cada uno de los países, no solo de América, sino de todo el mundo. John, por acá. Precisamente reforzar ahí el tema de que, hombre, si usted quiere ver cómo se va a ver de viejo, pues tiene que permitir este tipo de cosas. Yo soy muy consciente de todos estos tipos de cosas de privacidad, pero yo le entrego toda mi información a Google. Y yo soy feliz cada vez que Google me dice, oye, acuérdate que hace 8 días estuviste en Pereira disfrutando de un delicioso café. Pero lo estás controlando. Yo sé que estoy sacrificando parte de mi privacidad. Entonces, lo otro que quería mencionar era, primero, o sea, recordemos, si no hacemos esto, los algoritmos de Machine Learning no van a entender. Sí. Porque eso no es ni inteligencia ni artificial, y la única forma que hace es, mientras más ejemplos tenga, mejor va a hacerlo. Si yo le entrego mis datos a lo que Google se entrena para que sea capaz de identificarme a mí mejor. Exacto. Entonces, en eso me ayuda. Aparte de eso, la educación es muy valiosa, pero recordemos, todos estos algoritmos y todas estas cosas están entrenadas para manipular a la gente. Entonces, yo que soy doctor en computación, yo instalé FaceApp y acepté todas las cosas y no leí los términos de referencia. Y después lo posteé en Facebook y todo el mundo, la gente, ¿cómo es tan bruta? Todos somos igual de brutos porque las aplicaciones están diseñadas para manipularnos de esa manera. Más bien lo que podemos hacer es saber que tenemos que tener cuidado cada vez que accedamos a los permisos, preguntarnos si una aplicación de una lámpara así de verdad necesita ver mis fotos. Pero aparte de eso, por ejemplo, en Google o en Facebook, cualquier cosa, uno entra siempre en las opciones de configuración y mira las opciones de privacidad. Y gracias a toda esta presión, gracias a lo de Cambridge Analytica, gracias a la multa de $5,000 millones que le puso la Federación de Comercio de Estados Unidos, creo que es como se traduce el FTC, ya ellos tienen un montón de opciones para yo llegar y deshabilitar todo eso. Yo, por ejemplo, ya deshabilité lo que hay Google porque sé que está grabando todo el tiempo. Sí. Y sencillamente lo hago borrando y cada vez que escucha lo que hay Google,
y le manda eso. Entonces no es que solamente escuche el punto 2, escucha a todos. Sí. Pero con eso ya uno lo puede proteger un poquito más. Daniel, en la ciudad de Buenos Aires le quiero preguntar, ¿en qué queda entonces los gobiernos de los diferentes países en todo esto, pero enfocado en la protección del ciudadano y del usuario? Bueno, primero quería aclarar, no le puedo hacer honor al programa porque estoy totalmente de acuerdo con John, eso seguro. Así que con respecto a esto que me preguntas, es importante que, sí, como en Europa está ahora, desde el 25 de mayo del año 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Ahí hay sanciones, hay derechos que tienen que tener las empresas, los consumidores. Realmente hay un montón de medidas que hay que tomar en cuenta también para el tema de la transferencia de los datos, dónde va a estar alojada la información. Nosotros tenemos que ir, en nuestra región tenemos que ver que ese tiene que ser el horizonte. Tenemos que adaptar, si hay países todavía en la región que no tengan una normativa de protección de datos, debemos tener una normativa en ese sentido, y si ya tenemos, hay que reformarla para poder estar alineada con esa normativa europea que es un ejemplo en el mundo. Importante punto a destacar, la parte de la normativa. Europa nos lleva entonces ventaja a los países de América Latina. Me quedan pocos minutos de programa y quería que entre los 4 invitados desmitifiquemos a los rusos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que hay un problema con estas aplicaciones o con campañas presidenciales, siempre aparecen los rusos en el escenario. Sandra. Bueno, pues como lo hablamos desde el principio del programa, es importante tener presente que cuando la información sube a Internet o sube a la nube, pues allá no hay fronteras. O sea, estamos hablando de que la información está almacenada, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Alemania, donde esté el servidor que corresponde. Entonces hay que tener claro que esa información, si bien es cierto, puede pertenecer a una empresa, a una rusa, española, la que sea, no quiere decir necesariamente que le pertenezca, sino que la información puede estar en cualquier lado. Como lo decía hace un momento Daniel, la GDPR ha permitido regularizar eso y cambiar el norte de las compañías. Antes las compañías decían, mi negocio no es ese, mi negocio es conectar a la gente y hasta ahí, pero se han dado cuenta que, venga, su negocio es ese, pero póngale seguridad porque es que ahí están los datos de las personas. Entonces, digamos que eso hace que cambie el mercado, que cambie la promesa de valor de las compañías, como por ejemplo lo ha hecho Apple. ¿No? Que es uno de los ejemplos en los cuales ellos dicen, ya lo que pasa en Apple se queda en Apple. Entonces están cambiando su promesa de valor a volver un tema primordial, el tema de la protección de datos. Del usuario. Andrés, en Ciudad de México, ¿nos preocupamos entonces de los rusos o simplemente es otro escenario normal del que no debemos preocuparnos tanto? ¿Por qué nos preocupamos de los rusos si prácticamente todas las redes sociales inician en California, ¿no? Entonces, también habría que verlo desde ese punto de vista. Particularmente ahorita viene una ley también de privacidad mucho más fuerte que la europea, precisamente en California, que está haciendo inclusive que algunas de las empresas, incluyendo startups y que se encuentran en Silicon Valley, están buscando salirse del área de California. Entonces, será un tema bien interesante. Yo no creo que todo tenga que ver con los rusos. Obviamente, si lo empezamos a llevar a política, sabemos que China y Rusia van a estar en el ojo del huracán. También por lo que decía John, ¿no? que empezaban a manipular de tal forma que ciertos mensajes se vayan hacia los diferentes puntos del mundo. Pero yo creo que, como siempre lo he dicho, 2 pasos para atrás, utilizar la lógica, la física, la matemática y no tratar de resolver las cosas viendo un video en YouTube, y tratemos de ver muchas cosas y generar nuestro propio concepto de qué es lo que está sucediendo desde un punto de vista de que todo lo que estamos viviendo es completamente nuevo. Antes de dar paso a los comentarios en las redes sociales, quiero que hagamos la conclusión, 50 segundos para cerrar sobre este tema. John no va a ser el primer caso que vamos a tener de estos escándalos. ¿Cuáles son las sugerencias o comentarios para los usuarios para que hagan buen uso entonces de los términos de privacidad? Pues lo primero es tener en cuenta, el llamado de Andrés es buenísimo. O sea, sencillamente tenga en cuenta que todo lo que usted suba a Internet, así sea que usted esté en un lugar donde usted crea que debería de ser seguro, tenga en cuenta que eso alguien lo podría ver.
Entonces, siempre que esté mandando cualquier cosa, mírelo desde ese punto de vista. Preocúpese por revisar qué tanta información le está entregando a las diferentes cuentas. Sí. Y recuerde que si usted está comprando un servicio y no está pagando por él, es porque usted es el producto. Entonces, básicamente así es como funcionan estas empresas. Entonces, piense si usted está dispuesto a pagar ahorita otra vez de nuevo por el correo, a pagar de nuevo por redes sociales, y encontrar un balance de qué tanto quiere entregar de su información. Sí. Cruzo ahora a la ciudad de Buenos Aires. Daniel, su conclusión sobre este tema. Primero, con el apellido que tengo no le puedo echar la culpa a los rusos de nada, eso que quede claro. Y después, hay una frase de una ONG norteamericana que creo que es muy interesante, que es think before you post. Hacer hincapié en este tema de pensar antes de publicar, no ser paranoico desde ya, pero sí ser una persona responsable y conocer un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de que nuestra información esté disponible en la red a todo el mundo, ¿no? Sí. Y Sandra, aquí en el estudio, conclusión. Bueno, mi conclusión es que la tecnología va a seguir avanzando y tenemos que ir al ritmo de la tecnología. Eso no significa que nos tengamos que quedar atrás, sino que tenemos que empezar a ver la realidad en la que estamos actualmente frente a tecnología y asimismo generar planes de contención a esos riesgos que se vienen. Sí. Y finalmente la decisión de subir o no subir es de cada uno. Entonces es asumir la responsabilidad que se tiene sobre las redes. Andrés, en Ciudad de México, 50 segundos que se me acaba el programa. A final de cuentas es un tema de educación. Cuando éramos pequeños nuestros padres nos dijeron que si alguien llamaba a la casa y preguntaba que quién hablaba, pues teníamos que preguntar con quién quiere hablar. Es algo que voy a resumir en una frase para dejarte tiempo. El problema de seguridad informática no es un problema de tecnología, es un problema de cómo usamos la tecnología. Pues con esa conclusión nos quedamos. Quiero dar paso a algunos de los comentarios en las redes sociales. En YouTube, Freddy Torres nos comenta: bueno, cuando un producto ofrecido por una multinacional poderosa se cataloga como gratuito es porque uno mismo es el producto, algo parecido a lo que estaba diciendo John. Así que técnicamente la culpa es de nosotros mismos como usuarios. También en Facebook, Estela Anadón de Luca dice: mi pensar es que los usuarios de Internet estamos desprotegidos. Es la ley de la selva, sobrevive el poderoso y ni siquiera sabemos cómo somos usados. Pero esto es la base del avance. Algunas de las opiniones de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Quiero agradecer a mis 4 invitados, a mis 2 invitados en el estudio y las conexiones remotas en Ciudad de México y en Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado y ustedes sigan opinando a través de las redes sociales y ya saben, uso moderado y con responsabilidad. Muchas gracias. Feliz noche.